Vamos a entrarle a la perra Maluma Baby. Vean esta bestialidad. Por cierto, se me parece demasiado a la pupusa salvadoreña. Y a esta le ponen leche condensada. Esto es frito, está durito y relleno de queso. Vamos a ver qué tal el buñuelo colombiano. Chicharrón, plátano, huevo frito, arroz, frijoles, aguacate, arepa, chorizo. Creo que eso es morcilla, un pedazo de carne de res y una taza familiar de frijoles por si no nos alcanza. Antes de entrarle quiero que aprecien este empaque en detalle. Es que es como ver un jugo de naranja. Esto es jugar sucio, parce. Club Colombia Dorada. Salud, parceros. Buenos días, tardes o noches, parceros, parceritas, espero que estén súper bien. Amigos, en este momento nos encontramos en las calles de Medellín porque vamos a probar la comida callejera colombiana. Como les dije, en especial tengo que hacer hincapié en que vamos a probar lo que nos ofrezcan aquí en Medellín, porque Colombia es un país gigante. De hecho, que para llegar de Medellín a Bogotá son 10 horas en carro, de Bogotá a Cartagena son 11, 12 horas en carro. Entonces, en Colombia nos encontramos como micropaíses dentro del país. Cambia el acento, cambia la cultura, cambia la comida. Entonces, hoy vamos a probar cosas que son muy clásicas en Colombia, pero en especial en Medellín. Así que para arrancar nos encontramos en un puestico en el que venden empanada colombiana, que es muy característica aquí. Es una comida muy común y además palito de queso. Así que vamos a arrancar con este video. Buenas, ¿de qué tienen las empanadas? De papa con carne. Deme una de papa con carne y un palito de queso, por favor. ¿Esto con qué se acompaña? ¿Qué tiene por aquí? Para los palitos hay piña y mora. Para las empanadas, todas las salsas que les hay: guacamole, chowi, ají picante, ají dulce, salsa ¿Y rosada. normalmente qué le pone el colombiano? Piña y mora y todo. Sí. De Picante todo. a las empanadas y Picante y todo lo que haya por ahí. todas las salsas que les hay las utilizan aquí. Bichos, ahora sí, aquí tenemos el palito de queso que, pucha, literal esto se ve que está bien relleno de queso. Ya quiero probar esta delicia. Y aquí tenemos la empanada. Esta es una empanada colombiana. Sí, colombiana, sí. Colombia, ¿verdad? Y además nos encontramos algo que nunca había visto. Coca-Cola varía las cosas en diferentes países. Y aquí lo que nosotros conocemos en Centroamérica como Fanta Toronja, aquí se llama 4. Y me dicen que es como una limonada. Esto es de Coca-Cola. Entonces, obviamente vamos a probarla también. Acá también se maneja la Fanta. La Fanta también la tienen. Es muy poca y se encuentra en muy pocas partes, pero la Fanta también la tenemos acá. Ajá, y esta 4 es como limón. Esa 4 es como limón, también está la Premium. Ajá. Y también está la Sprite. La Sprite. La romana. Sí, Ya. la Cola Román, que es una de las más económicas acá en esta ciudad. Cola Román. Sí, y es la gaseosa preferida en la zona costera. Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Cola Román para hacer. Solo Román. Aquí tenemos a un local. Dígame usted con qué me recomienda comerme la empanada. ¿Qué le ponemos? Yo soy amante de la ají. Vamos a empezar entonces agregándole picante, porque también le agregan piña a la empanada. Nunca en la vida he probado una empanada con salsa de piña. Vamos a empezar con la recomendación del parcero. Vamos a empezar con el ají picante. No sé si me embarqué porque dicen que este picante los mexicanos se lo llevan para México. Pero bueno, ya le pusimos. Y esta es de papa con carne. Primer delicia colombiana, está demasiado rica. Literalmente es pura papa con carne. Aquí también tienen esta salsa para la empanada que se llama show, que es como una vinagreta espesa, me dijeron. Entonces vamos a entrarle también. Vean la contextura, es como mayonesa, pareciera. Se ve bien rica. Sabe como una mayonesa casera, deliciosa. Y ahora que vamos a probar el palito, me está diciendo aquí el parce que el palito sí se prueba con la piña. Esto que hay aquí es como una salsa de piña. Se la vamos a agregar al palito, a ver qué tal. Es como una salsa bien espesa, es como una jalea de piña. Por Dios, ¿qué es este sabor? Tengo que decir que es un sabor nuevo, nunca había probado algo así. Amigos, si vienen a Colombia, por decreto, tienen que probar el palito de queso con salsa de piña, está delicioso. Parce, y ahora para bajarnos la empanada y el palito vamos a probar la 4 de toronja. Vamos a ver a qué sabe la gaseosa de coca en Colombia. Ah, no, pero sí sabe igual que la Fanta Toronja. Amigos, ahora resulta que aquí donde estábamos comiendo llegó este parcero a ofrecer, ¿cómo le llama? Mazamorrita. Mazamorra, eso es 100% paisa. Sí, señor.
¿Qué trae la La mazamorra? mazamorra viene con bocadillo, panela o blanqueado. Muy buena, bien Muy buena. piladita. Pase una para darle de una vez. Esto es blanqueado. Blanqueado. ¿Qué es? Eso es de la panela, la misma agarran y la procesan en una maquinita. La panela. ¿Y qué es la panela? Ah, eso es como tapa de dulce, Sí, ¿verdad? La panela la procesan y es esta, el blanqueado. Esto se lo echo a la bebida. si usted quiere. Si no, se lo va comiendo y va comiendo más. Me lo voy comiendo mientras me tomo esto. Ahora, esto de aquí es leche con maíz cocinado. Yo creo que esto lo conocemos bastante bien en Centroamérica, pero me dijeron que es bien típico aquí de Medellín, entonces vamos a probarlo también con blanqueado. Y acá está en este momento lloviendo. No, pero para el lado no. Está lloviendo. Apenas estábamos arrancando con el video y aquí tuvimos que venir a refugiarnos en un pasadizo porque se vino un aguacero aquí en Medellín que no nos había llovido en Colombia desde que llegamos. Pero bueno, ya se me hacía raro que no hubiera jalado a la lluvia yo. Entonces vamos a esperar que descampe a ver si no se nos va la luz y nos da tiempo de terminar este video. Este palito está tan bueno que aquí mientras esperamos que pase la lluvia nos mandamos otro. Ahora aquí vamos a probar finalmente la mazamorra y el blanqueado, que esto es un derivado de la tapa de dulce que conocemos nosotros. Vamos a probarlo con todo y maíz. Realmente sabe como a agua con masa. Así es como me sabe esta mazamorra. No sé si será lo normal. Y el blanqueado le da como el saborcito dulce. Efectivamente. Esa sería mi descripción. Ahora nos va a acompañar el ministro de Obras Públicas y Transportes, que nos anda acompañando también en este video. A ver si es solo mi opinión. Vamos a ver qué tal está La mazamorra. mazamorra. Colombiana. Mazamorra. Hágale pues, parce. Pues, como que no me sabe mucho. Sí, no, me sabe como agua con masa. Yo creo que nos estafó el parcero. ¿Sabe qué es? Creo que eso se le echa a la... No es que se le... No es que mal le dijo que eso se le echa aquí. Señora, el blanqueado hay que echárselo a la mazamorra. Sí. Baila, sácate, sácate, como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Bichos, ni la lluvia ni nada va a impedir que sigamos probando la gastronomía colombiana. Así que ahora vamos a probar la arepa de chocolo, que a lo que me están explicando por aquí, la diferencia entre esta y una que ya casi nos vamos a comer, que me la están preparando por ahí, es el maíz. Esta se hace con maíz, que aquí se le llama chocolo. Es como el maíz que ya está amarillito y se vende con queso. De hecho, que hay bastantes puestos de esto aquí en Colombia, nos hemos encontrado por todos lados. Así que vamos a probar esta de chocolo, a ver qué tal. Está deliciosa y es lo que nosotros conocemos como una chorreada. Diría que prácticamente es lo mismo que la chorreada, nada más que esta viene con queso. Está calientica, recién hecha. Buenísima. Y ahora aquí nos tienen lista la otra arepa. Esta se llama arepa de queso mozzarella. Está hirviendo, recién hechita. Y me dicen que esta arepa, que por cierto se me parece demasiado a la pupusa salvadoreña, que viene igual rellena de cosas, solo que esta es arepa. Vamos a ver la diferencia del sabor. Y a esta le ponen leche condensada. Tiene que ser una combinación de sabores buenísima. Esta arepa, a diferencia de la que acabamos de probar, esta es de maíz tierno y vamos a ver cómo sabe con queso mozzarella y leche condensada. Tienen buena gastronomía los colombianos. Ahora sí, aquí tienen la arepa con todo, queso mozzarella, leche condensada hasta que chorrea. Vamos a entrarle. Sí, está muy rica. Está parecida a la pupusa, solo que esta únicamente trae queso y con leche condensada le da un saborcito dulce, pero en general está deliciosa también. Parceros, parceritas, ahora tengo en mis manos un icono colombiano. Aquí tienen el famoso buñuelo. Además, para bajarnos este buñuelo, nos vamos a tomar una colombiana, que es una bebida 100% colombiana. Dice que es bebida gaseosa, sabor a cola. Vamos a comprobarlo. Y el buñuelo me dijeron que es harina con queso freído en aceite. Se mete completamente en aceite, o sea, es una comida grasosa, tiene que saber buena. Y queda así. Esto es frito, está durito y relleno de queso. Vamos a ver qué tal el buñuelo colombiano y este en específico, el buñuelo paisa.
Otra delicia colombiana. Está deliciosa esta comida. Como pueden ver, es frito alrededor, es esponjosito por dentro y en el puro centro está relleno de queso. Está delicioso este manjar de dioses. Y ahora, para bajarnos el buñuelo que está bastante seco, la colombiana. También está rica la colombiana y efectivamente es una bebida sabor a cola. Sabe similar a la Fanta Colita. Está buena también. Amigos, se fue la luz, no dejó de llover, ya nos cayó la noche, pero nada va a impedir que sigamos probando la comida colombiana. Ahora nos vinimos a los puestos nocturnos porque estuvimos esperando a que escampara toda la tarde y no escampó, todavía está lloviendo, pero ya está tolerable. Y ahora nos vinimos a un puesto que se llama Los Famosos del Poblado. Aquí me están contando que incluso Maluma grabó un video aquí en este lugar, entonces tienen una comida que se llama una perra, no sé qué es, no sé qué será, no sé a qué sabe, pero la vamos a pedir y vamos a pedir la especial, que es una perra Maluma. A ver qué nos encontramos. Amigos, aquí ya tenemos lista la perra Maluma. Nada más vean el tamaño bestial de esta cuestión. Es más grande que mi cara. Y aquí este parcero nos va a explicar qué trae la perra Maluma. Bueno, la perra Maluma viene con 3% de tocineta, carne de hamburguesa picada, no trae salchicha, viene con doble queso, ensalada, papa ripio y salsa. ¿Y por qué se llama la perra Maluma, brother? Debido a que grabamos una canción con Maluma que se llama Medallo City, la sacamos como en honor a él por la oportunidad que nos dio con esta canción. Vamos a entrarle a la perra Maluma Baby. Vean esta bestialidad. Es demasiada comida. Manjar colombiano, bichos, está demasiado buena la perra Maluma. De hecho, que como nos contó ahorita el parcero, trae demasiadas carnes. Yo creo que esto trae como 3 tipos de carnes diferentes, quesos, un montón de salsas. Es una comida que los va a dejar a reventar. Y esto vale 14,500 pesos. Eso es aproximadamente como $4 más o menos. Y vean el tamaño de esta cosa. Así que recomendadísima la perra Maluma aquí en Los Famosos del Poblado. Y ojo que ahora vamos a cerrar este video como se debe. Con este hermoso fondo que tenemos aquí, vamos a devorar una bandeja paisa. Realmente es un plato bestial. Vean el tamaño de esto. Y esto se debe porque, como nos estuvo explicando el guía en el primer video que grabamos aquí en la ciudad de Medellín, que si no lo han visto, por aquí se los voy a dejar para que lo vayan a ver. Este plato es así de cargado porque tenía que ser una bomba calórica en aquellos tiempos, porque los silleteros y los que trabajaban bajando y subiendo cosas de la montaña necesitaban todo esto para aguantar las cargas y el trabajo tan pesado que realizaban. Entonces, incluso escuché por ahí que esto era desayuno y almuerzo junto. Aquí tenemos chicharrón, plátano, huevo frito, arroz, frijoles, aguacate, arepa, chorizo, creo que eso es morcilla, un pedazo de carne de res y una taza familiar de frijoles por si no nos alcanza. Estamos hablando de 10 ingredientes en un solo plato. Esto es literalmente una bomba. Pero ¿qué es este plato tan berraco, hombre? Y para variar y cerrar la noche, vamos a bajarnos la bandeja paisa con una Club Colombia, de las cervezas más famosas de este país. Y además nos vamos a mandar un aguardiente antioqueño, que aquí es bien curioso porque esto lo venden como en una cajita de jugo, como que si esto fuera un juguito. Así que dicho esto, sin más dilatación, vamos a entrarle a la bandeja paisa. Diría que le vamos a entrar a todo de un solo, pero está bien complicado, es demasiada comida. Entonces vamos a ir probando cosa por cosa a ver qué tal está esta bandeja. Aquí vamos a probar el arroz, los frijoles y un pedazo de chorizo. Está muy buena esta bandeja. Me estoy encontrando que los frijoles, que son los frijoles aquí en Colombia, son un poquito más grandes de los que comemos en Centroamérica. No sé por qué, pero saben prácticamente igual. Creo que la diferencia es la preparación, porque aquí los preparan como más dulcitos, pero están muy ricos igualmente. Ahora vamos a probar la morcilla.
Está muy rica también, muy bien hecha. Ahora este que tienen aquí es el chicharrón que trae la bandeja paisa. Qué bueno que está este chicharrón. Cocido en el punto y esa grasita. Delicioso. Ahora aquí, señores, vamos a entrarle a este churrasco que trae la bandeja. Se ve delicioso. Efectivamente, por Dios, qué cosa más deliciosa. ¿Cómo no había probado este plato antes? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es esta berraquera, parce? Y ahora, para irnos bajando la bandeja, Club Colombia Dorada. Salud, parceros. Ay, qué delicia, por Dios. Yo creo que yo necesito que alguno de ustedes me enseñe a describir una cerveza, porque siempre me pasa lo mismo. Todas me saben muy parecido y no sé cómo explicarles el sabor. Pero de esta les puedo decir que no está muy fuerte. Yo diría que está como entre la mitad, entre suave y fuerte, en la mitad. Tiene un saborcito amarguito y el cuerpo, no sé si se dirá así, pero el líquido es como bien líquido, valga la redundancia. No es muy espeso, es livianita. Está buena la Club Colombia. Y para ir emparejando vamos a probar este juguito que es nada más y nada menos que aguardiente antioqueño, 29% de alcohol. Por Dios, con esto nos vamos a dormir tranquilos. Antes de entrarle quiero que aprecien este empaque en detalle. Es que es como ver un jugo de naranja. Esto es jugar sucio, parce. Ahí está, ya le hicimos el debido huequito. De hecho que ya está rebosando. Quiere salir de ahí, quiere ser ingerido. Vamos a probar el aguardiente antioqueño. No crean, yo creí que iba a estar más fuerte. La verdad es que está bastante digerible. Es suavecito, tiene un sabor a anís, pero un 29% de alcohol. Lo que quiere decir que acabamos de encontrarnos una bebida traicionera en Colombia. Y en específico aquí en Antioquia, porque este es el departamento de Antioquia. A esto vamos a tener que tenerle cuidado. Amigos, a mí aquí todavía me queda una batalla bien larga por librar, de la que no sé si vamos a salir ganadores. Así que hasta aquí los acompaño yo. Aquí se acaba el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que se les haya hecho agua en la boca de todas las delicias colombianas. Qué gastronomía. Por Dios, parce, está buenísima. Díganme cuál es el plato que más les gustó, el plato que más se les antojó. Déjenmelo en los comentarios. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo, que no hayan subido tantos kilos como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida.